Listo, muchachos, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien y que hayan disfrutado mucho las vacaciones. Les recuerdo que ya entramos en la etapa final del año escolar. Nos quedaría faltando el último mes de actividades, es decir, los dos últimos talleres. Hay personas que lo han enviado, igual lo voy a revisar, pero recuerden que deben volverlo como a analizar por si les hace falta información o si les hacen falta algunos datos, porque por eso siempre les hago pues esa precisión que es necesario que primero escuchen las clases para poder saber qué es lo que deben hacer y así poder realizar el taller de manera correcta. Por eso todavía no aparece el enlace del Padlet, por eso no aparece todavía la fecha, porque les había dicho que era simplemente para ya tener esas actividades montadas en el blog, más no para que ustedes todavía las realizaran. Hasta el momento entonces, la última nota que debe estar registrada en la planilla sería entonces la nota de la crónica en la conquista. Hasta ahí entonces iríamos. También es importante recordarles que el 30 de octubre, finalizando pues este mes, se va a hacer como una segunda entrega de preinforme con el fin de que ustedes sepan exactamente qué tienen pendiente, porque como ya lo saben, entramos en la etapa final. Dos fechas importantes entonces que debemos tener en cuenta. Esta primera actividad de la que vamos a hablar hoy, que es del romanticismo, ustedes ya saben que tienen entonces básicamente 2 semanitas para realizarla. A partir de hoy entonces contamos una semana hasta este viernes, otra semana hasta la próxima. Entonces la primera actividad que vamos a, esperen, le doy acá admitir a unas personas. En este caso entonces, esa primera actividad del romanticismo sería para el 26 de octubre, fecha límite entonces para que ustedes entreguen esa actividad. Y ya la segunda actividad, que correspondería en el caso de ustedes al modernismo, en ese caso entonces ustedes la debían entregar el 9 de noviembre. Ya en esa semana básicamente se dará como la nota final. Ya ustedes en qué ganan, no ganan, y ya se, entonces, porque a partir del 13 de noviembre se haría entonces serían las estrategias de apoyo ya finales para que ya entonces queden al día las personas que quedan pendientes para esa fecha. ¿Listo? Entonces ya quedando claras esas fechas tan importantes, entonces vamos a entrar ya a el blog. ¿Me confirma alguien si lo están viendo? Sí, señora. Señora. Listo, muchas gracias. Entonces ya tenemos que, estábamos hablando, les refresco entonces esa información de toda esa parte de las escuelas literarias colombianas. Estábamos hablando entonces que estamos centrados como en ese contexto histórico y político en la que se va clasificando cada uno de esos momentos vivenciados en la literatura colombiana. Empezamos entonces por esa primera escuela llamada la precolombina, y por eso trabajamos entonces el texto del Yurupari, porque entonces la manifestación más importante de esta escuela serían los mitos, las leyendas, esa variedad de dioses que se logra ver en la literatura. Luego pasamos entonces a la literatura de la crónica y la conquista, que ya nos ubicamos más o menos en esa época de colonización. Entonces en esa parte veíamos la crónica, veíamos entonces que esa crónica está muy delimitada por el tiempo, por el espacio, cuándo, dónde, porque trata entonces de estar muy pegada a esa realidad. Decíamos que teníamos 3 tipos de crónica: esa crónica militar, esa crónica literaria. Entonces en esos tipos de crónicas, entonces veíamos el objetivo de cada una de ellas, y luego entonces pasamos a una tercera escuela literaria muy importante para Colombia, que sería entonces el romanticismo. Vamos a ver entonces un video corto y vamos entonces explicando.
Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy estudiaremos el romanticismo literario. Comencemos. El romanticismo es un movimiento artístico y literario que se inició en Europa a comienzos del siglo XIX. Surgió como un ideal que se oponía a la visión mecánica del universo, representada tanto en el pensamiento racionalista como el clasicista, y que permitió que se retornara a los sentimientos, a la recuperación del ser humano y de lo espiritual. Algunos de los principales representantes fueron Gustavo Adolfo Bécquer, Lord Byron, Johann Wolfgang von Goethe, Rosalía de Castro y Víctor Hugo. Listo, en este caso entonces vemos que nos están dando información ya de ese romanticismo de manera universal, es decir, que se dio en el siglo XIX, pero en Europa. Ahora vamos a ver en América Latina y en Colombia en qué momento surgió. En el plano literario, las principales características del romanticismo fueron el rechazo al neoclasicismo y a la ilustración, la identificación con la naturaleza, la inclinación por lo sentimental en vez de lo racional, la rebeldía ante la tradición y las normas, el culto del yo, del individualismo y el subjetivismo, la defensa de la libertad creativa y de la originalidad, el gusto por lo exótico, el fuerte idealismo, la exaltación de la libertad, la fantasía y de los sentimientos, una nostalgia por la Edad Media, enérgico que se originó durante la independencia. Listo, vemos entonces que en este momento ya nos centramos en el romanticismo hispanoamericano. ¿En qué momento o en qué época o en qué contexto histórico nos vamos a centrar? En el proceso de la independencia. Vemos entonces que primero fue nuestra literatura indígena con la precolombina, luego la crónica y la conquista, que fue ese proceso de colonización en la que, como habíamos hablado, llegaron a imponernos esa religión, la lengua española, empezaron entonces a imponernos un solo Dios. Entonces ahora ya pasamos a otro momento histórico que sería el proceso de la independencia. En ese caso entonces, ¿qué se buscaba? Desligarnos de todo lo europeo y buscar algo más autónomo, algo más renovado, que fuera un ejemplo de las tradiciones reales que se veían en América, no estar siempre sometidos a todo lo que nos estaban trayendo de Europa. Por lo que terminaría ayudando a la consolidación de las nuevas naciones, pues no sería solamente un movimiento literario, sino que además tendría una actitud renovadora ante el arte, el comportamiento social y las costumbres, identificándose así con el liberalismo, el antimonarquismo, el narcisismo, el egocentrismo, los principios de un socialismo utópico, la propuesta de una libertad religiosa, la intuición, la imaginación, el culto al héroe romántico, rebelde y justiciero que luchaba contra los males sociales, así como la revelación del paisaje americano. Listo, en este caso entonces ya lo que se busca, como ya lo dije, es que nos separáramos más de esas costumbres europeas y buscáramos otra vez como ese ideal americano. Por eso nos están hablando de una libertad religiosa. Ya en ese momento entonces ya podríamos, así sea de manera muy mínima, empezar a formar nuestra propia identidad. Si se cree en Dios, si se cree en varios dioses, jugar con esa parte de la imaginación, porque veníamos de estar con la crónica muy pegados a esa realidad y a su vez de no dejar como que afloraran esos sentimientos. Es importante, por ejemplo, rescatar que el concepto de romanticismo no es solamente esas novelas o esos poemas o esos textos en los que se habla solamente del amor entre pareja, entre una pareja, no. En este caso, por eso decimos que se rescata toda esa parte del héroe romántico, es decir, de esa persona que lucha por nuestra nación, por ejemplo, en este caso Simón Bolívar,
rescatar ese paisaje americano, esa identidad con eso que nos rodea. Entonces, en ese caso no se habla solamente del amor hacia otra persona, sino que se habla del amor a la naturaleza, el amor a lo americano, el amor al paisaje, el amor a esas cosas que nos pertenecen, y se busca entonces ese rescate de lo autóctono. Esa es muy importante. Por eso en este caso, y en Europa, por ejemplo, con este movimiento del romanticismo, allá se dio de una manera más anticipada que acá, empezaron a surgir, por ejemplo, todos los ismos, y por eso decimos que empezaron a verse todos esos procesos extremistas. En ese caso, por ejemplo, el nazismo fue en este caso cuando se creó, porque la gente empezaba ya a arraigarse demasiado a todo su contexto histórico y su contexto cultural. En ese caso no llegamos a ese límite, afortunadamente, pero sí era lo que buscaban los autores, que las otras personas, en este caso el continente europeo, conociera cómo era América de manera real, qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que se veía, qué era lo que ellos podían observar. Sus principales características fueron el americanismo, el popularismo, el artista y el yo, la actitud libre frente al arte y el nuevo sentido de la naturaleza. Con el americanismo se buscaba que la literatura también se independizara de España y que representara las nuevas naciones de forma física, geográfica y espiritual, incluyendo en sus expresiones las ideas propias, el paisaje, los temas y el lenguaje. En este caso es una parte muy importante porque, por ejemplo, ese americanismo es muy evidenciado en todas las obras romanticistas de América Latina. Por ejemplo, vamos a encontrar en el texto que vamos a trabajar, que es La María de Jorge Isaac, esa parte del rescate por el paisaje. Entonces siempre nos van a describir nuestras montañas, cómo eran las casas, cómo era que vivían los campesinos, cómo vivían la gente de otro nivel social. Siempre nos quieren mostrar esas propias ideas y rescatar ese paisaje en el que se veía. Por eso es muy, muy importante que cuando hablamos de romanticismo va muy pegado tanto del paisaje como de esa parte geográfica, como de esa parte del clima. Porque, por ejemplo, si nos van a mostrar una escena triste en la que hay una enfermedad, en la que hay un desamor, una infidelidad, un dolor, la muerte, siempre el clima y el paisaje nos lo van a describir y va a ir muy encaminado a eso. Entonces va a ser un día triste, lluvioso, oscuro, una noche muy intensa. Entonces siempre ese clima y esa descripción del paisaje va a ir muy de la mano de esos sentimientos por los que están atravesando los personajes. Por ejemplo, cuando hablamos de una escena erótica, una escena donde haya mucha pasión, donde haya mucho amor, en ese caso, por ejemplo, nos van a describir el clima y el paisaje, un día muy soleado, muy rojo, muy intenso, muy pegado de esa parte emocional. Entonces, en el romanticismo siempre el clima y siempre esa parte de los sentimientos van a ir muy de la mano, muy de la mano. El popularismo tenía como objetivo que se representara la expresión del pueblo, en la cual lo popular es preferible a lo aristocrático. El artista y el yo concebía al artista como un representante de la gente, como un personaje heroico que debe expresar la riqueza de su alma, tener una voluntad de gloria, preferir lo sentimental a lo racional y tener un sentido especial de la soledad, una gran insatisfacción por el mundo contemporáneo, una fuerza de originalidad, individualismo, rebeldía y egoísmo. Listo, en este caso cuando hablamos entonces de alguien que está insatisfecho por esa realidad, entonces el artista era quien era capaz de expresar a través de las letras, a partir de la música, a partir de determinada manifestación artística, expresar esa desazón que sentía por la realidad en la que se estaba viviendo. Entonces por eso era una lucha constante para que se diera ese proceso de independencia. Vamos a ver un momento acá.
este mapita conceptual en el cual entonces nos centramos específicamente en lo que es la literatura del romanticismo, pero específicamente en Colombia. Entonces decimos que fue algo entonces, un movimiento que primó en el siglo XIX, que se representa por esa necesidad de la libertad, de la creación, de que realmente surgieran artistas, como lo decían en el video, que fueran capaces de mostrar esas problemáticas que se estaban viviendo por ese proceso de colonización. Por eso no decimos que en el romanticismo no solamente se considera como una escuela literaria, sino que era casi una actitud frente a la vida, una actitud crítica y una actitud de rechazo frente a todo ese proceso que se vivió con la imposición española. Por eso nos centramos específicamente en esa parte de 1810, donde se dio ese proceso de la independencia, donde entonces dejamos de ser en cierto modo manipulados por el yugo español. En este caso entonces, ¿por qué se caracteriza? Ya lo habíamos visto, por el culto al yo, porque importa lo que las personas piensan, lo que las personas critican, lo que la insatisfacción de las personas importa. No solamente era escribir lo que estaba sucediendo, sino yo como artista, yo como persona, qué estaba sintiendo, qué era lo que pasaba. La espontaneidad, la angustia, ese espíritu idealista, porque lo que ellos querían específicamente es desligarse de esa realidad y empezar a aflorar toda esa parte de los sentimientos. Por eso entonces, como ya lo decíamos, se escribieron muchos poemas, que aparecía ese género lírico, pero también mucho texto narrativo, porque abundan la novela y el cuento. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay una exaltación a lo nacional, a lo propio, a lo que hace parte de Colombia y en su caso también a lo que conocemos como América Latina. Y siempre va a haber ese contraste entre vida y muerte. Por eso ese romanticismo no solamente se dio en la literatura, sino que lo podemos ver en la música, en la política, en la pintura, porque fue, como ya lo dije, una posición de vida, una visión de vida, un rechazo hacia eso que estaba sucediendo. En nuestro caso, por ejemplo, en Colombia aparecen artistas muy relevantes como José Eusebio Caro, Gregorio Gutiérrez, que fue un antioqueño también que tiene una de las obras más bonitas que se llama Memorias del Maíz en Antioquia, donde a partir de de las letras, a partir de la literatura, podemos conocer cómo se daba ese proceso del cultivo del maíz, desde la siembra, desde lo que pasaba con los peones, desde las personas que hacían la comida, que comían, cómo se hacían las arepas, qué se tomaba, el chocolate. Entonces, en ese caso nos empiezan a rescatar todas esas tradiciones antioqueñas, y ya dejamos de estar escribiendo como de una manera perfecta para los españoles, sino que empezamos realmente a utilizar esos dejos, ese lenguaje antioqueño, en este caso de Gregorio Gutiérrez, siempre tratando de rescatar esa cultura antioqueña. Tenemos a Julio Flores, que mucha poesía, mucho poema, Rafael Pombo también, que todo es muy conocido, y por supuesto Jorge Isaac con su novela La María. Entonces, como ya lo dije, acá en esta parte se resume el culto al yo, se rescata la personalidad, el ansia de libertad, porque queríamos entonces a partir de la literatura manifestarnos y exponer esa tristeza, esa desazón, esa rabia y esa melancolía que se tenía por la imposición española, esa política, porque en ese caso también empiezan a surgir ensayo desde la crítica, en la cual entonces se empezaba a tomar una posición, y fue ahí donde se empezó esa gesta de libertad, esa necesidad de romper con la esclavitud a la que estábamos siendo sometidos. Esa parte de los sentimientos, porque ya no aparece como la persona perfecta que no siente, sino que aparecen los sentimientos reales, el amor, la muerte, la infidelidad, la tristeza, la enfermedad. Nos empezamos a ver en la literatura personas de carne y hueso como
como lo somos. La angustia existencial, porque siempre vamos entonces a buscar plasmar ese dolor y esa desesperación por el mundo en el que estamos, un espíritu idealista, porque lo que se quiere entonces es romper con ese yugo. Vemos entonces acá a Jorge Isaac con una frase: ella tenía razón, nunca se veía bonita, se veía como si fuera arte, y el arte no tiene que verse bonito, tiene que hacerte sentir algo. Eso es muy importante, porque ya acabamos entonces rompiendo con ese ideal de belleza. Entonces vamos a hablar entonces en este caso ya de esa parte de la actividad. Es corta, entonces espero que la hagan como de manera correcta y de manera muy analítica y crítica. Entonces dice, ahora vamos a leer un poco de la novela María, que es una obra profunda y llena de encanto. Entonces aparece, lee los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de esta novela. Son muy cortos. En este link ustedes lo pueden encontrar. Luego van a resolver estas preguntas. Identifica 5 características del romanticismo en el texto. Para ello debes explicar y ejemplificar con frases que encuentres en él. Entonces, si ustedes, por ejemplo, me van a decir que hay un rescate del paisaje colombiano, entonces ustedes ponen la característica y abajo un pedacito de ese texto en el que ustedes ven y evidencian que está esa característica. Entonces debe aparecer: cuando me alejé de mi casa se veían las verdes montañas. Entonces ahí se está viendo esa característica que es la parte del paisaje. Si vemos entonces qué es la exaltación o la importancia del yo, entonces vamos a ver cuando uno de los personajes se impone frente a lo que le está diciendo su padre. Entonces en ese caso está predominando esa percepción propia de esos sentimientos. Entonces vamos a escribir una frase del texto en el cual nosotros estemos identificando esa característica. No es solamente ponerme un listado, característica 1, 2, sino que me ejemplifican con partes del texto. Luego dice, menciona los personajes que aparecen en el texto y realiza una descripción tipo retrato de ellos. Recuerden que una descripción tipo retrato no es que les esté pidiendo un dibujo, como muchos han cometido ese error. Recuerden que cuando veíamos al inicio del año las figuras de descripción, veíamos el retrato, que el retrato entonces es la descripción física y la descripción emocional. Es esa combinación. Eso es lo que quiero que hagan con los personajes que aparecen en esos capítulos. Si ustedes lo sacan del internet, ustedes entonces posiblemente me van a aparecer personajes que no salieron en esos 5 capítulos, sino que aparecen al final. Eso quiere decir que es un trabajo mal elaborado porque no me leyeron estos capítulos. Por eso son los personajes de esos 5 capítulos, que realmente son pocos. ¿Con cuál personaje te identificas y por qué? Entonces ustedes me van a decir, con María, con el papá de uno de los personajes, con una de las hermanas. Me dicen por qué. Y luego responden esa pregunta que es ya más propositiva: ¿cómo ha evolucionado el concepto de amor que proponen en el texto al actual? Entonces ustedes dicen, no, es que en ese caso, en ese momento, había un momento de conquista, un momento de halago, un amor verdadero. Hoy en día eso no se ve porque siempre buscan es lo material. Ustedes ya qué van a pensar, que ustedes opinen al respecto, o por el contrario me pueden decir que que no ha cambiado nada porque creen que el amor no cambia, que el amor no evoluciona. Ustedes justifican por qué. Listo, preguntas hasta acá. No, señora, por No, ahora. profe. No, profe, todo claro. Listo. No, profe. Todo claro. Listo, entonces recuerden que ustedes tienen hasta, por acá hay alguien que tiene levantada la mano. Recuerden que ustedes tienen hasta el 26 de octubre para presentar el trabajo. Ya en un momento, como ya tenemos la fecha, voy a poner en el Padlet para que ustedes, o es más, lo podemos poner en los Padlet que ya tenemos elaborados,
Ahora yo pongo el enlace para que ustedes vayan subiendo los trabajos. Recuerden que esta semana tuvimos encuentro, la próxima semana no tenemos encuentro y atiendo a partir pues de ahora y como siempre, dudas en el WhatsApp, si tienen preguntas, cómo debo hacer esto, todas las dudas que ustedes se les presenten. Importante, muchachos, respetar los horarios. Hay gente que me escribe a las 11 de la noche, hay gente que me escribe los fines de semana, hubo gente que me escribió en vacaciones, entonces respeten esos horarios. Yo a veces hoy hasta me paso con ustedes porque legalmente desde el horario que puso la rectora hasta la 1 de la tarde debería atender, pero realmente a veces respondo a las 2, respondo a las 3, lo hago, pero ya cuando llega la noche, no esperen que yo conteste o que yo dé respuesta en vacaciones porque no era mi responsabilidad hacerlo. Tenían que respetar esos espacios. ¿Listo? Un abrazo para todos. Si tienen dudas, entonces ya saben que me escriben al WhatsApp. Recuerden que los trabajos pues bien elaborados. Si tienen dudas, ya saben entonces que me pueden escribir. Un abrazo para todos. Se cuidan. Profe, bueno, lo mismo. Chao. Chao, un Gracias, abrazo. profe. Hasta Chao, luego. profe. Chao, ahora Chao, mando el profe. video. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Profe.